Bueno, buenas noches a todos. Soy Carlos, el defensor del tranvía. Así me presentaré todas las noches, mejor es más corto. No estaré defendiendo que tengo un blog, que tengo otro, que tengo otro. Entonces, bueno, he hecho un vídeo pequeñito antes con dos tranvías para que veáis que tengo una buena colección, pero no os puedo enseñar porque no sé muy bien cómo va a funcionar esto de los vídeos, así que saca un cuadradito por ahí por un lado y se saca por otro lado. O sea que esto es un rollo para hacerlo. Y sintiéndolo mucho, como de momento no tengo movimientos claros, pues prefiero ir haciendo vídeos a trozos. Va. Dicho esto, hoy en el blog he escrito una cosa muy interesante, que a lo mejor quizás no me he explicado muy bien, pero creo que voy a contar. En algunas localidades que tienen tranvía y que los han mantenido ahí desde el año 20, 30, 40, un poquito antes quizás, por ejemplo en Sóller, en Mallorca, en la población que es costera de Mallorca, con su puerto, y es muy bonita además, es una ciudad, un pueblecito pequeñito, pero que puedes llegar de Mallorca, desde Mallorca en tren, tranquilamente. Encontramos que tiene una colección grande de tranvías con sus cocheras y unas vías que bajan para abajo hacia el puerto, ¿vale? Porque desde el punto donde deja el tren y coges el tranvía, que están al lado los dos, hay un gran tercio para llegar hasta el puerto, ¿vale? El puerto quizás es un poco más espectacular, ¿no? Porque es un tranvía con puerto, es bastante espectacular. Y la colección de tranvías que tienen son tranvías de madera, o sea, súper guapos. Y lástima yo no dedicarme a esto en aquel momento para poder haber disfrutado de eso, porque incluso hice un viaje en la cabina cuando volví. O sea, sí, así como suena. Estuve al lado del conductor y hice todo el trayecto de vuelta en la cabina. A la ida fui en el vagón, era un tranvía con vagón. Entonces, bueno, costaba como unos 3 euros, creo que más o menos el billetito sencillo para llegar hasta allá abajo. Una parte se inició en carretera con sus paradas, pero paradas distantes. Y se consiguió, bueno, era un trayecto en los que, bueno, se trataba de ese trayecto, pues que tranvía carretera, o sea, tranvía tren tranvía, como que se llaman, que cuando salió de la población, pues corría un poco más, y cuando se metía en la población, pues iba menos. Pero lo importante de eso no es en sí el tranvía en cuestión, que es muy famoso y que cuando aquello se llena en verano, se llena hay 8 veces más de turistas, pues evidentemente es un peligro, porque esos tranvías pasan por las calles muy estrechas. Y ahí es donde voy yo. Porque no hay, evidentemente, en ningún tranvía del mundo hay una especie de barrera que separe las vías de lo que es el resto de la calzada. No existe. Solamente en algunos casos han puesto un poco de borde alto o bajo para que el coche, para que los coches no se metan ahí, salvo que no se tenga un accidente. O tenga un problema en el coche, se le pierda el control y acabe ahí. También es verdad que, como he dicho en el blog, hay ciertos aspectos de los tranvías, por ejemplo, que tienen en Viena, por ejemplo, o en Bruselas, o en Alemania, en Berlín, que tienen trozos de recorrido que van bajo tierra, como si fuera un metro. Claro, evidentemente esos túneles tampoco tienen barreras, o sea, es fácil que alguien se despiste y se meta por ahí. Y no será el primero. Borracho no, pero alguno, claro. Meterse ahí es peligrosísimo porque, además, entre otras cosas, los tranvías circulan cada 2 minutos. Más o menos, ahí van como si fuera un metro. Cada 2 minutos hay un tranvía. Que luego, bueno, pues evidentemente, según el recorrido que hagan, pues en los túneles habrán las agujas típicas, que cambios de vía que veíamos, que pueden pasar de un sitio, pasar otro, pueden salir por un lado, pueden salir de otro lado. O sea, eso es el diseño de cada línea. Entonces, bueno, pues lo que sorprende es que en Sawyer, evidentemente, es una vía que baja. Cuando sale la cochera hay 300.000 vías, pero cuando baja hay una sola vía. Se convierte en dos en la carretera. Así que puedes decir que hasta ahí está el puerto, casi son 2 vías, pero la principal siempre es una vía estrecha que pasa y la gente pasa por el medio. El tranvía no va, evidentemente en esa parte, no va a 60 km por hora, sino que a lo mejor te puede ir a 5 o 10 km por hora porque no puede hacer mucho más. Está claro. Y comentabas en el blog porque es una cosa muy curiosa, porque ahora imaginaos si esto lo hacemos en Barcelona, por ejemplo. En Barcelona, si hacemos un sitio con una vía estrecha, una calle estrecha con una vía sola, aquí tendríamos accidentes todos los días. Porque aquí la gente, hay que reconocerlo, que no respeta nada. Que todo es jiji, jajaja, y bueno, mira, vale. Está ahí, muy bien. Pero es que realmente, o sea, si ya cruzando normalmente una calle que he visto yo el otro día, cruzando uno, con los cascos puestos, y pasó en rojo el semáforo de peatón, en la diagonal, sin el tranvía, la parte de asfalto normal,
Y pasó, y no le importó que los coches se viniesen encima. El tío pasó tranquilamente, ya me son los tiempitos de extranjero nomás. Y yo dije, bueno, dijo, pues hijo, cuando tú pases el tranvía, mejor no cuentas. Mejor cuando acabas en el hospital y no cuentas. Porque claro, se te ocurre ahí con cascos a toda pastilla y eso, pues, no oyes la campana del tranvía, no oyes el tranvía. O sea, en estos tranvías modernos hay que pensar cuando van y vienen. No es cuestión de esperar a ver si suena una campanita. La cuestión es que antes de pasar las vías, mirar para hacia un lado y para hacia el otro. Pasar por la banda roja, que está indicado para que pase el peatón, para que pueda ir de un andén o al otro. Pero importante siempre es mirar para hacia los dos lados. La gente mira por un lado y piensa que el otro lado no sirve. No. Porque los tranvías funcionan y van a un movimiento continuo. Que en lo mejor los casos el servicio lo puedes reforzar de tal forma que es muy fácil encontrarte en una tandada que te puedes encontrar que un tranvía y otro coincidan, ¿vale? Tú pases, miras para un lado, pero cuando vas a mirar para otro lado, ¡pumba! Te comes al otro. Que es lo que le pasó a Gaudí. Es un gajes de servicio. El tranvía de Barcelona tiene la leyenda negra de Gaudí y arrastra eso desde el año 36, si no me equivoco mal. 36 y 36. El tranvía que atropelló, no sé si es el 31 o 33, que es el que acaba en la Plaza Rovira, que es donde estuve yo. Fueron los motivos por los cuales quería ir. Y ese tranvía iba desde Tarazanas, lo que son las Tarazanas hoy, las Sanas en catalán, que es, bueno, sería como decir almacenes del puerto, hasta la Plaza Rovira. Imaginaos el trayecto que subía el tranvía, madre mía, con cantidad de paradas y cuánta gente. Pero en la Gran Vía, a la altura entre el Gran Vía, entre el trozo que hay entre Bailén y Gerona, que en la Gran Vía el tranvía iba y venía, y las dos vías estaban juntas. Porque el tranvía que venía no tenía parada ahí, a lo mejor podía tener una parada mucho más adelante. Los tranvías en las paradas normalmente suelen ser más de 600 metros, pero nunca están una otra enfrente, es muy raro, pero pasa. A veces se diseñan las paradas que coincidan enfrente, sí, perfecto, no hay ningún problema, pero a veces la parada puede estar más para allá, porque a lo mejor hay un trozo de carretera que impidió hacer la parada en aquel momento y la llevan más para allá. O sea, aquí en Trump, por ejemplo, sí que es cierto que en verdad que tú ves que la parada está una transacción frente de otra, incluso en las dos vías separadas. Cuando llegas a Glorias hay un momento que las vías se separan, ¿cierto? Cuando pasas la calle Marina y baja un poco, las vías se van por un lado y se van para otro, la vía 1 y la vía 2. 1 y 2. Y se van, claro. Se van y las paradas se dan la espalda, para entendernos. Y hay un paseo central porque la gente puede caminar. Pero a veces, como pasa en Verdaguer, por ejemplo, ahora cuando haya la unión de los tranvías, ¿qué pasa? Que en Verdaguer está en Verdaguer, pero enfrente no pueden hacer una parada. Porque hay una especie de cosa ahí que pusieron de decoración y luego está el carril del autobús. Y hay un carril de bicicleta. Porque hay autobús, creo. Y claro, dices, ahí así, exacto, el carril de bicicleta, exacto, que está arrimado a esa pieza. Claro, la parada de Verdaguer, ¿dónde se supone que puede ir? Tendrá que ir en el trozo siguiente, en lo que va de entre Gerona y Bruck. Sería lógico poner la parada ahí. Debería. No sé. Ya veremos. Porque aquí la gente de Trump, no sé qué es el ingeniero, pero bueno, ya diseñarán ellos las paradas. Lo que se entiende que siempre es que las paradas normalmente suelen ser un poco, digamos, distantes porque, claro, no es como un autobús que cada 2 cuadras hay una parada de autobús. Claro. Porque las calles en Barcelona son largas, son grandes, y entonces cada cuadra, pues cada trozo de calle es larga. Entonces, bueno, da tiempo que el autobús para hacer un poco de recorrido y pueda frenar. El tranvía no. El tranvía no es una cuestión de que vaya acelerando y frenando, porque acelerar puede acelerar, pero frenar le cuesta más. Y se pasa de largo las paradas fijo. De esta manera, pues bueno, si son distantes, que la parada tenga más de 600 metros, está bien. Porque en el tranvía, pues cuando va llegando a la parada, hace como el metro. Cuando va a entrar a la estación, ya va frenando para quedarse en el andén. Y más ahora que en el andén le han puesto una raya blanca, ¿vale? Para que indique dónde va a parar la primera puerta que está detrás del conductor. ¿Se van a saber? Perfectamente. Bien. Entonces, ahora volviendo al tema del tranvía de Sóller. Claro, camina unas calles estrechas. Claro, aquí habría que saber qué se hizo primero. Si el tranvía, evidentemente no, porque yo creo que estaban primero las casas y las calles de Sóller antes que el tranvía, porque ese tranvía tiene pinta de ser de menos de 1920,
Sí, más o menos. No creo que sea de 1800 y pico, ¿eh? No creo, porque es un tranvía de madera y hierro, sí, evidentemente son los antiguos, pero no todos, pero no tiene pinta eso de ser una cosa, vamos a decirlo así, de 1800 o final del siglo XIX, no tiene pinta. Porque eso es un tipo de tranvías. Que van a caballo, además, si os acordemos. Por tanto, no tiene otro misterio alguno. Entonces, bueno, como pasa eso, pasa muchas cosas más. Entonces, bueno, el hecho de que pase por esas calles, me imagino yo que en aquel momento pues no habría tanto tráfico. Evidentemente, si hablas de que Sawyer, pues podría ser una población más pequeña, con casas muy aisladas y distantes. El que puso ese tranvía no sé quién fue, no lo puede decir. Ya lo investigamos en su momento, a ver quién pudo ser. Estaría bien. No es una forma de investigar que yo he hecho en el grupo de tranvías de Barcelona de Facebook, que he puesto alguna investigación hecha de los tranvías de Madrid, por ejemplo, ¿no? El origen. Ya os comentaré cosas de esto. Entonces, bueno, saber qué fue. Como el de las pastillas de actividad, bueno, por ejemplo. Si fue una idea de alguien concreto que tuvo pasta y pensó, bueno, pues vamos a ponerlo. O fue, no sé, circunstancias, hechos, no sé. Pero claro, también es verdad que meter un tren en una isla es un poco raro. ¿No? A ver, raro no, porque si la isla es grande, evidentemente es una idea buena porque el tren puede, digamos, para entendernos, podría hacer que la movilidad fuera bastante importante. O sea, que se pudiera la gente mover. Entonces, el tren, si recorre un cierto recorrido y te llega a la gran ciudad, a la capital de la isla, para entendernos, pues claro, de ahí puedes coger un ferry y irte a otra isla, yo qué sé, cosas por el estilo. Entonces, eso sí, tiene sentido. Pero claro, si es una isla pequeñita, pues, cada Mallorca es una isla grande, hay que decirlo. No es lo mismo que meter un tranvía, metértelo en Ibiza, por ejemplo, porque en Ibiza, claro, si cuando el tranvía arranca ya estás en de la isla. Es absurdo. Entonces, bueno, Menorca podría poner un tranvía, sí, porque la sitio de ella, por ejemplo, que yo he estado, Mahón, que es grande, puede dar un servicio bueno. Pero vamos, lo curioso es que ves una isla, ves en Tenerife, por ejemplo, sí, pues un tranvía a la ciudad, en la ciudad, Tenerife, en Santa Cruz. Pero ya están pensando en poner una especie de tren en Las Palmas de Gran Canaria, creo que es. Que dé la vuelta a la isla, no sé qué no sé qué están pensando ahí. Están haciendo la idea porque, claro, las Canarias tienen otra configuración de isla y de terrenos, son más volcánicos. Porque yo estuve en Fuerteventura y ahí estaban haciendo carreteras nuevas y autopista. Cuando estuve yo, o sea, estaban haciendo obras. Y sí, realmente son todos muy dependientes del transporte interurbano. Los autobuses interurbanos que además funcionan muy mal, porque pasan muy así. Y un momento que no sabía, yo cogí uno y realmente me pasaron dos en una hora y no sabía si yo me había equivocado de parada o qué. Pero cuando vi que paraba en la parada aquella, en la parada de enfrente, cogí y me prefiero la otra de enfrente y lo puedo volver a coger y volver al sur de la isla. Pero bueno, esas son historias que siempre decimos. En cambio, en Sawyer, pues bueno, pues la parte interesante es que la movilidad claro, lo que decimos siempre, y lo que digo, y si no lo he hecho nunca aquí, que nosotros hechos sí, os lo digo ahora. Los tranvías, cuando se instalan, lo que hacen es dinamizar la economía. Sí, lo que veis. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, durante las obras se puede pasar mal, porque evidentemente los negocios, tiendas, etcétera, 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 de una zona donde hay una obra de tranvía, como hay mucho obrero y hay mucha valla, pues evidentemente no. Pero cuando eso empieza a funcionar y empieza a traer gente de un sitio a otro a mansalva, porque ya digo que el tranvía puede cargar 8 veces más que un autobús articulado, señores, eso para los políticos, dinamiza la zona, segurísimo. Y tanto es así que cuando en Sawyer se instaló tranvía, lo que ya vino después fue todo un arroyo de gente. Aparte que Mallorca tiene un ferrocarril que puede llegar desde Palma de Mallorca hasta ahí, en un tren por la montaña de la sierra de Tramuntana. La sierra de Tramuntana, y la Tramuntana es la montaña que hay en Mallorca, que es muy grande y muy bonita, por cierto. Y pusieron un tren turístico así como un plan de Far West, ¿no? Eléctrica, evidentemente, pero con vagones de madera. Y tiene unos butacones en la máquina que yo fui cuando volví, en el viaje de vuelta, que decía, un rey. Entonces, bueno, por un módico precio tienes el billete de ida y vuelta a ese tren, que sale desde Palma, y ahí cogí el tranvía, que son 3 euros, son 6 euros más que gastar en tranvía y volver,
y una golondrina que cogí yo para irme a una cala, que es lo que hice yo esa mañana, eso ayer. No es que sea buen día, pero bueno, vale, era válido. Pero, y ojalá que pueda volver, porque yo creo que si vuelvo y con mi trabajo de los tranvías, yo creo que alucinaríamos todos con el trabajo bien hecho, como de panda. Pero bueno, nunca se sabe, ya veremos. Entonces, bueno, el tema de la vía estrecha, claro, evidentemente, se tiene que desdoblar en algún momento. Desdoblar quiere decir que digamos que una segunda vía. Se pone una segunda vía para poder agilizar el que viene. Porque el que va, ya baja. Pero claro, hay otro que tiene que subir del puerto. Y desde el puerto, por la carretera, son 2 vías. El problema es cuando llega a la propia ciudad de Sóller, para entenderlo hacia el casco urbano, más importante que entonces ya se estrecha y pasa a ser una sola vía, y hasta la cochera en cuestión, que sube, gira, y cuando gira, tú te tienes que bajar y subir las escaleritas y tienes el andén de tren. Y no tienes que pagar por nada porque es como una estación terminal y no hay, digamos, caseta de tío que te cobre porque ya has pagado el billete de vuelta. O sea, ahí no pasa cobrador ninguno. Y entonces pasa eso. Y esto me da pie también de pensar, como he comentado en el blog, a los tranvías de Ámsterdam, que es una gran ciudad, que tiene una flota de tranvías de Siemens con vinos, todos Siemens. Alguno es Bombardier, algunos me han incorporado, que son un poco más redonditos, raros. Pero tiene calles principales donde hay 2 vías, evidentemente. Las 2 vías ahí además están marcadas porque son del asfalto. El suelo de las vías es naranja, así como naranjado, unas baldosas, ¿vale? Para diferenciarlas, porque supongo que durante la noche, durante el invierno, etcétera, la gente tiene que ver que no son vías, lo que está pensando y que puede pasar un tranvía, pero a lo mejor ahí con la niebla y tal, pues no ves nada. Y en las calles peatonales, que son estrechitas, que donde están los canales y tal, que pasa un tranvía, pasa una sola vía. Y entonces pasa una sola vía y en algún momento determinado, que cuando la calle es más ancha, pues se desdobla para que el que viene se espera a que pase el que va, y cuando el que va ya pasa, las cuñas cambian otra vez automáticamente y el que viene puede usar esa vía para ir hasta el siguiente punto donde se desdobla la vía y pueda seguir su línea. Es un truco, es un truco de ingeniero bastante bueno. Y la verdad es que sí, me gustaría verlo eso un día y espero ir a un día para poder ver eso, porque yo, si voy yo creo que si voy de viajes, veo si tranvía. Si hay tranvía, una, fotografía y 2, me subo. Mi compañero de viaje ya lo tengo bastante entrenado para eso, ¿vale? O sea, es decir, hasta ahora hemos subido en tranvías en Bélgica, hemos subido en tranvías en Belgrado, en Serbia, hemos subido en tranvía en Rumanía y bueno, esperamos a ver si subimos algo más. Ah, bueno, y Irlanda, claro, evidentemente que fue en el año 24, que fue, no, el año 25, verano, que fue el último viaje que yo hice. Ya el año que viene vamos a ir a Sofía, que también tranvía, vamos a ver si tenemos suerte. Y subimos, ahí nunca sabe. En Sofía son tatras CKD como los serbios. No. Ahí está un poco más cascado todo porque está todo bastante más viejo, porque esos países son bastante pobres, pero no conocen todavía como Bulgaria ha entrado en el euro. Este mes pasado de enero, o sea, por tanto, de moneda ya no tenemos que cambiar. Aparte, bueno. Entonces, bueno, hasta ahí vamos bien. Pero bueno, volviendo al tema de las calles estrechas y los tranvías. Bueno, claro, que evidentemente, como ya sabéis, y siempre lo he dicho, y os lo digo también, los tranvías normalmente, cuando está un tranvía en una ciudad, vamos a decir, instalar un tranvía en una ciudad. Vamos a poner un ejemplo, para que podáis entender, que no va a suceder, ¿eh? Cojamos, por ejemplo, una ciudad más o menos mediana, por ejemplo, Santiago de Compostela, que es la ciudad que yo he visitado, que no tengo familia allí, he ido otros 4 años. Transporte público allí eran autobuses pequeñitos Pegaso, que pegaban un buen ruido impresionante. Ahora son más modernos, pero se encuentra que esos autobuses están bastante problemáticos porque tienen muchos fallos mecánicos, algunos se han quemado, cosas eléctricas, ya sabes cómo va esto, ¿no? Bien. Ahora imaginaos que el alcalde socialista, que creo que era Bugallo, cuidado con el tema porque era socialista, y este tuvo en mente, a mí me dijo un pariente que tuvo en mente esa idea. Vale. Entonces, ahora el problema de Santiago es el siguiente. ¿Dónde metes tú un tranvía en Santiago? Pues no, la configuración de las calles del ensanche
Se entiende. No la parte peatonal, no puedes. El ensanche, que es lo que puede cubrir el servicio. Algunas calles se podrían perfectamente adaptar. ¿Vale? Hay calles que hay la Plaza Galicia, por ejemplo, que es una plaza muy grande, donde hay un aparcamiento, que antes había estación de autobuses cuando XA, ¿vale? Pero hay calles que tú dices, realmente no, porque hay una sola vía, la segunda no cabe, el segundo también no cabe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se monta un tranvía, hay que mirar todo ese tipo de cosas. Que para eso están los ingenieros de caminos, que son los que se encargan de hacer los proyectos y de especificar las cosas técnicas necesarias por donde puede pasar. Si es una ciudad grande como Barcelona o Madrid, o Bilbao, o La Coruña mismamente, que los tiene, los tuvo, no saben muy bien lo que hicieron con eso, o Sevilla, o Zaragoza, que tienen calles más grandes y es más ciudad, pues a lo mejor posiblemente no había ningún problema. Ahí lo que preocupa es el servicio que pueda dar y que lo dé correctamente bien. O sea, que es decir, no estén dando vueltas ahí como los monos, a ver, repitiendo paradas, repitiendo líneas, repitiendo historias, no. Se trata de que la gente pueda moverse, sin necesidad de dejar un coche. Entonces, bueno, si los autobuses urbanos y los tranvía, pues es un complemento, porque en esas son ciudades que no tienen metro. Pues aquí el que tiene metro es Bilbao, y Barcelona, Madrid y Sevilla. ¿Entiendes? Y las otras ciudades no tienen metro ninguno. Claro, tienen un autobús urbano, que están ya bastante expansionados, evidentemente. Ya desde la época justa que quitaron los tranvías en los años 60 y 70. Y bueno, y Sevilla y Zaragoza y algunas de Valencia, Bilbao, Vitoria, Barcelona, pues añadieron tranvía como una cosa, como un complemento más. Pero las otras ciudades, a diferencia de Barcelona, las otras ciudades están por la ciudad cerca del tranvía. Pues yo he ido en el de Vitoria. El de Bilbao lo he visto, el de Vitoria he subido. Y van por la ciudad. Y hace muchas cosas, la verdad. Sí, o sea, está bien diseñado, pero el de Vitoria lo encontré un punto que no sé yo, porque yo estaba en la parada que estaba delante del Parlamento y el autobús urbano, hay trazos que va por encima de las vías, va por donde va el tranvía y luego coge su carril y sigue por su carril. Y ahí pasa justamente eso, que viene, coge que es de carril y luego se desvía a su parada que está fuera de las vías, porque las vías están quedando en el centro las dos, y él sigue su camino y el tranvía sigue por su camino. Pues claro, dices, eso es malo. O sea, no puedes meter un autobús nunca por encima de una vía en tranvía porque en tranvía tiene unos horarios diferentes. Y además que el autobús, evidentemente, pues a lo mejor quiere aprovechar el semáforo, quiere pasar el semáforo en ámbar. ¿Y qué semáforo va a seguir? El del tranvía no. El autobús seguirá el semáforo de tráfico normal. No sigue el del tranvía. El de los tres puntitos, ni la rayita así, ni la rayita así. O sea, el autobús va a seguir el semáforo normal corriente. El verde, el naranja y el rojo. O sea, no tiene más misterio. Pero claro, son combinaciones que no se entienden. Bueno, el tema es el siguiente. Entonces, claro, cuando ves un tranvía en una ciudad, así como Santiago de Compostela, por ejemplo, que ya es una ciudad que os digo que es ensanche, tiene muchas cuestas. Eso es una gran dificultad, porque no puedes meter una cuesta muy pronunciada. Y más con un tranvía que tiene 5 secciones, claro, me imagino, esto parece una montaña rusa. Pero hay calles que en las que sí que puede ser. Pero en su caso, yo ahí, por la configuración de calles, metería un tranvía de vía estrecha. No metería un tranvía con la medida estándar 3.435 milímetros de raíl a raíl, porque ahí las dos vías no podrías meter. Se trata de meter dos vías, una que va y otra que viene. Hay partes de Sancha que sí que puedes hacer eso. Pero claro, las bajadas que hay son bastante pronunciadas. Habrías de encontrar siempre bajadas muy... ¿Cómo te puedo decir yo? Sí, unas bajadas suaves, ¿vale? Porque como que el tram, por ejemplo, para ir a Glorias tiene una bajada en la calle Marina que hace un poco como... Pero no es exagerado. El tranvía frena un poquito y el tranvía puede bajar tranquilamente, pero es por esa. No pasa absolutamente nada. Si lo coge con más velocidad, saldría volando. Y se taparía contra los cascos que hay alrededor, sí. Está claro. Pero no es el caso. Porque ya ahí los conductores saben que tienen que frenar un poco. Como las curvas. Entonces, en principio no pasaría nada. Pero Santiago por ejemplo, tiene esas cuestas muy bestias. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en tranvía ahí, pues claro, puede ser más fácil que se le vaya la mano al conductor y haga lo que no deba. Y hay accidentes, descarrilamientos habituales. Luego, pensar que está la catenaria.
el palo y el cable aéreo, que claro, esa gente no ha visto un tranvía en su vida. Claro, conducir sería caótico, porque la gente no está con el tranvía y por tanto, llevando calcularías mal, porque el tranvía va cada 2 minutos. Y el tranvía tiene su semáforo, ¿vale? Que es diferente al semáforo de tráfico. Eso te lo enseñan en la autoescuela. Y pues supuestamente tiene la parte que es más complicada, que es el tema de los semáforos, que tendrían que estar coordinados entre uno y otro, como pasa aquí. Como pasa aquí, ¿no? También se le pone el semáforo rojo, frena y deja pasar los coches. Esa parte de la acción del tranvía no va a aprovechar nunca un semáforo en ámbar. Ni se va a pasar, ni decir, oye, esto es ámbar, voy a tirar. No, los días le pone o verde o rojo. O sea, o raya vertical o raya horizontal. La vertical quiere decir que puede continuar, que tiene espacio libre para continuar. Y la vertical es que la que tiene que parar. El semáforo de los puntos lo único que le dice son 3 puntitos, que es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Pero ese tiene 3 puntitos, un puntito para cuando tiene que girar, ¿vale? Para hacia ese lado o para hacia el lado, que le indica al conductor que puede girar. ¿Vale? No tiene horizontal, que puede girar, que las cuñas están preparadas para que el tranvía pase por ahí y se produzca el giro. Y cambio de vía, cambio de línea, cambio de lo que quiera. Porque eso es internacional, son dos iguales. O sea, no cambia nada. Y bueno, y claro, y todo eso son cosas muy importantes a tener en cuenta. Luego está el coste de la obra. Luego está ver el fabricante, qué fabricante ofrece qué, cómo y cuándo. También es importante saber qué ofrece cada fabricante por el precio, por X tranvías, 30, 40, más el mantenimiento, el contrato de años de mantenimiento, si se estropea los recambios y todas esas historias, accidentes. Entonces, bueno, siempre hay técnicos de la empresa. Aquí en Trump, por ejemplo, serían los de Alstom, que están ahí encima siempre. Son gente que han aprendido con Alstom. Te pueden cambiar cosas destrozar un tranvía por un accidente, por lo que sea, o desgaste. Claro, cambiar las ruedas, por desgaste, los buggies, hay que sacar todo el tranvía, levantar todo. Este tranvía de 5 partes que hemos visto, lo levantan con una grúa en completo, sin desmontar ninguna parte. Lo mantienen en el aire y luego sacan los buggies, ¿vale? Eso es una manera que tienen que hacer antes de levantar. Y sacan sus buggies por la misma vía y por la misma vía traen los nuevos. Y vuelven a bajar eso y luego vuelven a atornillar. Y tienes muy bueno, pues claro, los ruedas desgastan, claro. Ruedas desgastadas en un tranvía es muy peligroso. Porque el rodaje no se adhiere a la vía y tú puedes traer un problema de que se resbale, la vía no se adhiere y los mandos no responden. Desgastamiento, ¿sabes lo que significa, no? Material desgastado. Esto es como si cargo que es ahora y dices, bueno, mira, un avión no le cambia las ruedas en 8 años, ¿vale? Pero un día te va a reventar una rueda y vas a tener una desgracia cuando estés aterrizando o despegando. Y ya ha pasado. Y es como todo. Un coche, bueno, toda la gente conduce, yo no conduzco. Pero la gente que conduce tiene que saber, coche pasa una ITV cada X kilómetros, justamente para eso. Y aparte que, bueno, pues los neumáticos se desgastan, aceite se tiene que cambiar o se tiene que mirar, una serie de cosas de los vehículos, pues también le pasa igual. De tanto en tanto, de tanta circulación, hay que mirar todo este tipo de materiales porque son los elementos clave. Las ruedas y los frenos. Lo de la arena de la playa que decíamos el otro día. Y los frenos, que son unas pastillas que cuando el conductor activa se chocan contra la rueda y frenan la rueda. Claro. Eso es lo que pudo haber fallado en el tranvía del Tibidabo. Eso pudo haber pasado. Creo yo. Que es las piezas del tranvía, los frenos del tranvía, que son una especie de frenos que son así con una forma de como media luna, ¿vale? Que cuando el tranvía funciona, están escondidas, pero cuando el conductor la activa, sea con una palanca mecánica, como sea un tranvía antiguo, como estas ahora modernas, que hay se hace todo con electrónica, eso
lo que hace cuando se activa, lo que hace es ajuntarse la rueda y frena las ruedas. La rueda pega un chispazo, evidentemente, puede pasar, porque es metálico todo, claro, evidentemente, el roce, pero frena la rueda. ¿Vale? Yo lo que creo es que en el tranvía hablado, lo que le pasó al conductor es que se encontró en bajada, ¿vale? Que el camión sí que lo vio y que trató de frenar. No sé si de golpe o cuando giró en la curva que hay, en la última curva que hay antes de llegar, ves el camión y dices, bueno, voy a ir frenando por si acaso, porque no vaya a ser que el camión va tocando la campana, porque los tranvías antiguos tienen una campana más fuerte que los modernos. Vas avisando, pues el camión está ahí despistado y dice, vale, ya me aparto. Pero no. Señores, el camión se apartó. Y él fue frenando preventivamente, por si acaso. Pero claro, la distancia de seguridad se giró y fue haciendo eso después de la curva. Evidentemente, la distancia se acorta. La distancia de seguridad para frenar un tranvía. ¿Vale? Si tiene que frenar en seco, pues como eso se desliza. ¿Vale? El tranvía cuando se bloquean los frenos, pues porque frena de golpe. Se desliza, eso se desliza durante al menos 200 metros más. 200, 300 metros más. Si el objeto, persona, vehículo, lo que sea, está en esa distancia, el tranvía ya no tiene nada que hacer. O sea, lo que va a pasar es que el tranvía se va a estampar y adiós muy buenas. Y chocará con lo que tenga que chocar. Claro. Ese es un tema peliagudo. Claro, saber qué pasó ahí, bueno, pues pasan muchas cosas. A lo mejor el conductor se despistó. También. Lo cierto es que yo esa curva la he visto y realmente, a ver, tú vas con un tranvía no ves lo que hay abajo. O sea, no ves lo que hay abajo. Si hubiera habido otro tranvía, por ejemplo, esperando para subir con gente, el compañero de ese tranvía que está en la parada subiendo a gente, sí que ve el camión, podría avisar al otro y decir, oye, frena porque tienes un camión ahí arriba, tienes un camión aparcado ahí. Y otro hubiera frenado arriba y hubiera esperado. ¿Ellos pueden llamar a la Guardia Urbana? Sí, por supuesto. Los autobuses pueden llamar a la Guardia Urbana igual, pues el tranvía puede hacer exactamente igual. Llama a la Guardia Urbana, la Guardia Urbana viene ahí, busca el camión y lo apartan de ahí. Y hubiera sido fácil. Ese accidente no hubiera pasado. ¿Hubiera pasado otro? Sí, pero ese no. Claro. Sorprendió bastante. O sea, no hay muchas posibilidades más. Y lo que podría haber pasado en ese tranvía es que si hubiera frenado en seco, se podría haber desbocado, descargado, e irse cuesta abajo, pero diciendo de cuesta abajo y se hubiera estampado en la plaza Kennedy. Con toda la gente que está dentro, que hubiera muerto, vamos. Porque la bajada fuera de las vías hubiera sido vamos, como un cohete. Literalmente. O sea, suerte que el conductor yo creo que fue precautivo y pensó, bueno, voy frenando, me la puedo dar, sí, pero no me la doy tan fuerte y no voy a matar a nadie. Pensó, voy frenando, porque el de camión no lo veo, ¿sabes? Es el tipo de situaciones que el conductor sí que tiene que aprender a saber, ¿no? Es como un piloto de avión, tiene que saber en cualquier momento que hay una decisión, tiene que tomar una decisión y la decisión te la puede tomar él, nadie va a ayudar. Pues esto es lo mismo. Si hay una situación de peligro para el tranvía y para los pasajeros, tienes que tomar una decisión crítica. ¿Ves un objeto? No te acercas a 3 metros de él. Entonces toca la campana y si el objeto, un coche así, no se aparta, no arranca y se va, frena. Aunque tengas ahí 400 metros de distancia, frena y espera. Y si no, y luego llamamos a la policía local para que venga y saque el tío de ahí. Que son los que tienen que hacer esa faena. Pues claro. Hay gente que ve que las vías y dice, bueno, yo aparco y me voy a tomar un café. No, oiga, usted no puede aparcar encima de la vía. Usted tiene que aparcar en un aparcamiento de coches, un garaje, un parque y pagar. O sea, no. La vía del tranvía es como un carril bus. No se puede meter nadie. Más que el autobús. En este caso también el taxi, puede ser. ¿Vale? O sea, vamos a ser un poco prácticos. Que un taxi puede meterse ahí. Pero es que los demás no pintan nada ahí. O sea, eso es sagrado. Y solo tiene que estar el tranvía circulando en esa vía. Y los peatones tienen su paso para pasar. Al igual que las bicicletas y los demás, que por ahí no tienen que ir por ahí. O sea, yo imagino que Lisboa, que tiene esos tranvías tan bonitos, el 28 que subí yo, en las cuestas grandes, ese tranvía 104 años, porque 103 ya cuando estuve yo, o más, y fíjate que yo estuve en el 16,
16 no, el 18. Estuve yo en Lisboa la última vez y subí desde la casa de la Plaza de Comercio, en una calle paralela, que empezaba el tranvía 28, que es el mítico, e intentar llegar al castillo de San Jorge, porque claro, en San Jorge tiene unas cuestecitas que andando te deja las piernas. De ahí por lo menos casi llegamos a 3 minutos del castillo. ¿Que nos voy a dejar en la puerta? Posiblemente, porque aquello subía, bajaba, pasamos la catedral, vimos una boda de británicos, o sea, pero grabé. ¿Ves? Ahí está. Ahí sí, grabé bien las cosas y tal. Y subí en el elevador accidentado también. Pero bueno, con eso no, como es un funicular, eso no te mete Mario. Entonces, claro, allí lo que había es que había mucha gente que aparcaba, pero el tranvía venía, le pitaba y se iba. Pero los tranvías ahí van tan rápidos que es que, claro, se te pone un palmo del coche. Claro, eso tampoco es, porque eso es un poco peligroso. Allí es donde he visto yo un accidente una vez que salió una noticia que uno que bajaba de esos antiguos se estrelló, chocó contra un tranvía que venía de los modernos que estaban en la parte baja. Entonces una curva, una maldita curva, tras una bajada, el tranvía antiguo se ve que iba demasiado deprisa y el otro venía por una vía que no iba a subir, que iba recta, sí, pero claro, que yo bajaba y al girar se lo comió. Pero claro, otro de madera y evidentemente ahí hubo bastante más problemáticos. Y esto me recuerda también, por cierto, el tranvía de San Francisco, tan mítico, que todo el mundo ha ido, yo no he ido, pero bueno, es una experiencia única, con esas subidas y bajadas que tiene, ¿no? Pero eso tiene truco. El tranvía no es que vaya a grandes velocidades. El plan es que el tranvía va sujeto a 3 cables de acero que van dentro de la vía con una especie de tercer carril, ¿vale? Ese tranvía sube hacia arriba y no sé exactamente hacia dónde sube, arriba del todo, pero arriba del todo no sé dónde es. Pero abajo sí, que está al lado del puerto. Y son ese que se gira y vuelta para arriba, ¿vale? Y sube con un cable que es de acero que cada 7 años que lo cambian entero. Y el cable sale de unas ruedas que está en una cuesta. Yo solamente he visto el vídeo. Digamos que como es una normativa que tuvieron porque los originales de esos tranvías no llevan cable. Y esas cuestas pasaron como el tranvía hablado, ¿no? O sea, como uno se desbocó, pero ese sí que se desbocó y se fue calle abajo pasando todas esas cuestas, imagínate lo que estoy diciendo. Y se desbocó y acabó estampado en un edificio que había en el puerto. Ahí murieron todos, porque evidentemente no es por la bajada en sí, es el impacto contra el edificio de piedra. ¿Sabes? Nada. Luego sé que hay otro accidente en el año 50 y pico, 56, con un coche que también quedó destrozado. Y bueno, el ayuntamiento tuvo un principio en el año 47, quería quitar los tranvías de la ciudad, tanto esos como los otros, que circulan para abajo, la claridad circulan para abajo. Entonces la gente salió a la calle y protestó, defendió los tranvías y el ayuntamiento se echó atrás. Y lo único que pasa ahora es que tienes tranvías antiguos, de los PCC, por ejemplo, restaurados, funcionando, con autobuses urbanos, trolebuses, y todos ellos convergen en algunas estaciones bajo tierra. Que pues con un transporte u otro, según convenga, según la pancarta que veas en el andén, que corresponda a una cosa o a la otra, según vaya tu destino. Destino que además va cambiando. No sé, porque un pariente estuvo ahí trabajando y decía, los autobuses cambiaban de destino cada X tiempo. O sea, no es un destino fijo. y bueno, y claro, a la vista está de que esto, bueno, ellos deciden poner los cables para que el tranvía quede sujeto en bajada. Pues esa palanca tan maravillosa que ves al técnico ahí con la palanquita, que de hecho en el tranvía no conduce nadie delante, el técnico está en medio. Hay unos asientos laterales y él está en medio, con unas palanquitas, jugando con las palanquitas, frenando para que la gente pueda subir y bajar. Es que claro, de hecho un tranvía no tiene un volante, o sea, palanca. Si os acordáis, decía yo, una palanca así como media luna que hacía, pues eso hacía para aquí y así. Y así quiere decir, pues bueno, es la media luna, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4, 5. Imagina la posición de un reloj, ¿vale? Pues imagínate el reloj desde las 6 hasta las 12. Vale. Pues el 6, el tranvía se ha parado, y según vas aumentando hasta las 12, pues
es la velocidad que tiene el tranvía. Y luego, si quieres frenar, tienes que ir para atrás. No hay pedal. Deja para atrás y eso se frena. Si en condiciones normales, y si pasa el accidente, pues mira la suerte, pero en condiciones normales eso. Y en los modernos pasa que es una especie de como de palanquita que va de arriba a abajo, ¿vale? De sur a norte. Entonces la del sur está frenado y la del norte es la máxima velocidad que lleva. Que eso lo he visto yo cuando he conducido con el tram, cuando he hecho las grabaciones. Entonces, claro, ahí hay otra serie de cosas que tienes que apretar ahí, evidentemente. Hay una especie de como de llave que giran también y hay una serie de botones que tienes que apretar. El botón azul es de la campana, ya eso lo sabemos todos, menos mal. Y las pantallas lo que indica, pues evidentemente es cuando hay, por ejemplo, cierre de puertas, cuando hay energía y cuando hay el cambio de vías en las cuñas. Que decir que todas las ruedas del tranvía hayan entrado correctamente. No se ha habido una que se haya salido y porque eso nos lo indicaría y ya nos fastidiamos. Y la caja famosa del tiempo de conducción. Cuando se le pone ámbar, quiere decir que tiene que estar pendiente porque puede ser que le marque en rojo en cualquier momento y tiene que parar a descansar. Y en la parada siguiente donde descanse tiene que estar el compañero para relevarle. Pero no es que explique ese día. Puede ser que sí, ¿no? Pero puede ser que a lo mejor le toque incorporarse al tranvía, pues hace un descanso de 1 hora o 2 y después vuelta otra vez. O sea, si esto funciona así, esto es un mundo aparte. Aparte que luego tienes que trabajar en Navidad, tienes que trabajar en Reyes. Pues claro, hay servicio, hay gente, la gente quiere ir a comprar, quiere, claro. O sea, todo esto son... Debe ser un trabajo bien pagado. Porque con el público tú no conversas, porque tú estás cerrando tu cabina y tú no cobras nada. La gente ya se encarga de pasar su tarjeta o no pasar nada, o están los revisores, tú conduces el tranvía, no tienes que hacer nada más. Y los antiguos pasaban exactamente igual. Y en de Lisboa, no, en Lisboa cuando entras cobra. Es otra estupidez. Pero la cabina del tranvía de Lisboa no está cerrada por el conductor. Tú subes y pasa por su lado. O sea, no... Los modernos sí. Todos los tranvías modernos tienen la cabina cerrada. O sea, él cierra y se olvida de la gente, conduce. No hace nada más. No te que hacer nada, conducir, llevar. Y para arriba abajo, pues fuera esto un desbarajuste. Y la verdad es que lo logran bastante. Porque los tranvías, la circulación en el este europeo y las peleas que tienen, porque además pensad que la gente en el este europeo, que yo solo he visto en varios países, es que conducen con la mano, beben y conducen. Sí, hay policías, sí que los multan, evidentemente, y corren más de la cuenta. En las carreteras y los coches ahora, más o menos aún, pero las carreteras no están todavía del todo preparadas para esas velocidades grandes. Y están llenas de agujeros y de baches, mal mantenidas. Imagínate ahora, han pasado de los coches soviéticos a un BMW o un Mercedes y claro, las carreteras de Chapolo, pues se pegan unas hostias impresionantes. Sí, es así. O sea, yo en el autobús en Belgrado me tenía que coger porque el tío iba acelerado y si pasaba un semáforo se lo pasaba. O sea, no esperaba que el semáforo cambiara. Nada más, yo me paso. Sí, así iba. Bien, entonces, bueno, lo que queda claro es que siempre hay que tranvías nuevos en las ciudades, siempre hay que mirar todos los aspectos técnicos y detallados. Y los que tienen tranvías y calles estrechas, pues realmente es una ingeniería única. Y estos dos ejemplos de Sawyer y Amsterdam son los que más conozco. Posiblemente haya visto más. Cosas parecidas, pues hombre, he visto yo una. Ahí en Llevan las Planas, en la T3, cuando fui al Consejo Comarcal, sí que vi una vía única. Debe tener una vía única y hasta que no llegó hasta tal sitio que se encontró con la parada siguiente. La verdad es que se encontró con las dos vías otra vez. Es un trozo que solamente le pasa un tranvía único. Eso sí, pero bueno, tengo que decirlo. Se me había olvidado comentarlo. Hasta que no llegó a la siguiente parada que se volvió a desdoblar y volvió a ser única hasta que llegó a la zona del Consejo Comarcal, que es como otra avenida y ya iban las dos vías, pero hasta el final, pero hay un trozo grande que también pasa una sola vía y hay que tener mucho control de eso, porque no encuentras el tranvía de cara y el tranvía que viene de cara espera en la parada con la vía desdoblada, o sea, hasta que tú pasas. En fin, mira, para que no me esté aquí alargando con todo el tema, bueno, os dejo esto. En el blog ya sabes que tengo puesto algo más. Voy a rectificar un escrito que hice que se me borró. Son cosas que pasan, son accidentes. Y bueno, mañana haremos otro vídeo más y comentaremos más cosas. Lo de Madrid, si me acuerdo, os lo comentaré mañana porque es muy curioso. ¿Vale? El tema del Madrid, el tranvías rojos, azules, yo qué sé, comentaron ahí. ¿Vale? Venga, os dejo y mañana será otro día.
Hasta luego.